Imagínate esto. Pasas 40 años construyendo un imperio global de $1,000 millones basado en 3 cosas simples: cerveza fría, alitas picantes y un tipo muy específico de servicio al cliente. Tu marca es tan reconocible que se convierte en un chiste recurrente en películas y series. Eres un ícono cultural, para bien o para mal. Y entonces, un día, te declaras en bancarrota. Una deuda de $427 millones. Pero el verdadero error, la semilla de la destrucción, no fue una mala inversión o un producto defectuoso. Fue algo mucho más irónico y, en cierto modo, inevitable. Tu principal base de clientes, los hombres que hicieron de tu marca un fenómeno, simplemente se hicieron demasiado viejos. Y nadie vino a reemplazarlos. Esta no es solo la historia de cómo Hooters, el autoproclamado restaurante deliciosamente cutre, pasó de ser el rey de la comida casual a un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo no gestionar una marca. Esta es una advertencia sobre el peligro de enamorarse tanto de tu propia fórmula que no te das cuenta de que el mundo entero ha cambiado de canal. Y créeme, la lección que deja vale mucho más que todas las alitas de pollo que pudieron haber vendido. Para entender por qué Hooters fue un fenómeno, tenemos que subirnos a mi DeLorean personal y viajar a una época más simple, pero infinitamente más extraña: los años 80. Una era en la que el pelo era más grande, los trajes de poder tenían hombreras que parecían armaduras y la sensibilidad cultural era, digamos, un trabajo en progreso. En ese caldo de cultivo nació Hooters en 1983. Su propuesta era sencilla y descaradamente honesta: ven por las alitas, quédate por la vista. En un mundo sin redes sociales, donde la interacción humana no se filtraba a través de una pantalla, Hooters ofrecía algo que hoy suena casi revolucionario: un lugar para que los hombres fueran hombres. Era un club de Toby glorificado, una cueva de hombre con licencia para vender alcohol y comida frita. El concepto era simple: chicas guapas y amables con uniformes diminutos te servían cerveza fría y alitas mediocres. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Hooters no vendía comida, vendía una fantasía. La fantasía de que eras el tipo más popular del bar, el protagonista de tu propia comedia de situación de bajo presupuesto. Era el equivalente empresarial de la película Top Gun. Un poco cursi, descaradamente masculino y un éxito rotundo que definía a su época. El genio de Hooters no estaba en su cocina, sino en su profundo entendimiento de la psicología masculina de ese momento. Era un refugio seguro de las complejidades del mundo exterior. ¿Fue problemático? Visto con los ojos de hoy, absolutamente. Pero en los 80 era simplemente uno muy exitoso. Pero ¿cómo nació esta idea que balanceaba el ingenio con la controversia? La historia del origen de Hooters es tan improbable que parece sacada de un guión de los hermanos Coen. No fue concebida en una sala de juntas por un equipo de expertos en marketing con MBAs de Harvard. Fue fundada por 6 empresarios de Clearwater, Florida, que, según sus propias palabras, no tenían ni la más remota idea de cómo gestionar un restaurante. De hecho, el día de la inauguración, el 1 de abril de 1983, pusieron un cartel que decía que el negocio cerraría pronto como una broma del Día de los Inocentes. La mayor ironía es que el chiste se convirtió en una profecía, solo que tardaría 40 años en cumplirse. Estos 6 fundadores, conocidos como los Hooters Six, querían crear un lugar al que ellos mismos quisieran ir. Un sitio sin pretensiones, con comida de bar y un ambiente relajado y playero. El nombre Hooters era un doble sentido deliberado, refiriéndose tanto al logo del búho como, a la anatomía femenina. Era descarado, era juvenil y sobre todo era memorable. Su éxito inicial fue tan explosivo que en 1984 vendieron los derechos de franquicia a un grupo liderado por Robert H. Brooks, quien vio el verdadero potencial global de la marca. Los fundadores originales se quedaron con los derechos en el área de Tampa Bay, convirtiéndose en millonarios casi por accidente. Crearon un monstruo que no podían controlar, un imperio construido sobre un chiste entre amigos. Pero ¿cuál era exactamente el truco de negocio que lo hacía tan adictivo y rentable? Seamos brutalmente honestos, nadie iba a Hooters esperando una experiencia culinaria Michelin. Las alitas estaban bien, las hamburguesas eran pasables. El verdadero producto nunca estuvo en el plato. El modelo de negocio de Hooters es un caso de estudio clásico de lo que se conoce como Eatertainment, la fusión de comida, eating,
y entretenimiento, entertainment. El costo de adquisición de cliente era relativamente bajo porque la propuesta de valor era viral antes de que existiera el término. La gente hablaba de ello. El verdadero producto eran las Hooters Girls. Eran la cara, el cuerpo y el alma de la marca. No eran solo camareras, eran entertainers. Su trabajo, según el manual de la empresa, era proporcionar una experiencia de hospitalidad sureña vicaria. Eran el motor de los ingresos. El modelo era brillante en su simplicidad. La comida y la bebida tenían márgenes decentes, pero eran solo el vehículo para vender el ambiente. La gente se quedaba más tiempo, pedía otra ronda de cerveza, otra canasta de aros de cebolla, todo por prolongar la experiencia. Era como ir a un casino. La comida es barata o gratis para mantenerte en las mesas de juego. En Hooters, las alitas eran el cebo para mantenerte en la mesa, interactuando con las camareras. Este modelo, donde el producto tangible es secundario a la experiencia intangible, es un truco de marketing tan viejo como el tiempo. ¿Pero dónde más hemos visto esta misma estrategia llevada al extremo? Si crees que Hooters fue el único en perfeccionar el arte de vender una atmósfera sexualizada en lugar de un producto, piensa en los centros comerciales de principios de los 2000. Cierra los ojos y respira hondo. ¿Hueles eso? Es una mezcla abrumadora de Colonia Fierce y música electrónica a un volumen ensordecedor. Bienvenido a Abercrombie & Fitch. Durante su apogeo, A&F no vendía ropa. Vendía la pertenencia a un club exclusivo de gente guapa. El modelo era idéntico al de Hooters, pero dirigido a un público adolescente. Los empleados, o modelos, eran contratados por su físico. Los hombres trabajaban sin camiseta. La iluminación era tenue, como en un club nocturno. El producto, las camisetas y sudaderas con un logo gigante, era absurdamente caro. Pero la gente pagaba por el estatus que confería. Pagabas $20 por el algodón y $50 por el privilegio de decir, yo compro aquí. Tanto Hooters como Abercrombie entendieron que se puede poner un sobreprecio enorme a la aspiración y al sentimiento de pertenencia. Ambos crearon templos para su público objetivo, y ambos se volvieron tan increíblemente exitosos que no vieron venir su propia obsolescencia. ¿Cómo es que un modelo tan explícitamente basado en la apariencia física pudo operar legalmente durante décadas? En su punto más alto, a mediados de la década de 2000, Hooters era una máquina de hacer dinero. Tenía más de 425 restaurantes en 28 países, generando ingresos anuales que superaban los $1,000 millones. Se había convertido en un pilar de la cultura pop estadounidense. Aparecía en películas como Big Daddy con Adam Sandler, era el patrocinador principal de la NASCAR y tenía su propia revista y calendario de trajes de baño. Era más que un restaurante. Era una marca de estilo de vida. Pero este éxito masivo tuvo un efecto secundario peligroso: la complacencia. La marca dejó de innovar. El menú apenas cambió en 30 años. La decoración de los locales, con sus paneles de madera y sus luces de neón, se quedó congelada en 1985. Mientras el mundo avanzaba, Hooters se convirtió en una cápsula del tiempo. Era como ese tío que sigue contando los mismos chistes de su época universitaria, sin darse cuenta de que ya nadie se ríe. El problema es que mientras Hooters dormía en sus laureles, alguien estaba tomando notas. Y ese alguien estaba a punto de hackear su fórmula y mejorarla. Toda historia de un gigante dormido necesita un retador ágil y hambriento. Para Hooters, ese retador fue Twin Peaks. Fundado en 2005, Twin Peaks se autodenominó el Hooters con esteroides. El fundador, Randy DeWitt, básicamente fotocopió el modelo de Hooters y le dio una actualización para el siglo XXI. La estrategia era simple: identificar cada debilidad de Hooters y convertirla en una fortaleza. ¿Las alitas de Hooters son mediocres? Twin Peaks prometía comida hecha desde cero. ¿La cerveza de Hooters es estándar? Twin Peaks la servía a 29 grados Fahrenheit, unos menos 1.6 grados Celsius. Una temperatura tan fría que se convirtió en su principal argumento de venta. ¿El uniforme de Hooters es anticuado? Las Twin Peaks Girls usaban un atuendo más sugerente de leñadora sexy, con tops de cuadros atados y shorts cortos. Era Hooters 2.0. Robaron cuota de mercado agresivamente, a menudo abriendo locales justo al lado de un Hooters. Fue el equivalente a lo que Facebook le hizo a MySpace: tomar la idea central y ejecutarla de una manera más moderna y atractiva para el público actual. Pero si Hooters tenía un arma secreta, era su defensa legal. ¿Cómo lograron salirse con la suya durante tanto tiempo? La pregunta del millón:
¿Cómo es que Hooters podía contratar legalmente solo a mujeres como camareras sin ser demandado hasta la bancarrota por discriminación de género? La respuesta está en 3 letras mágicas: BFOC. Esto significa Bona Fide Occupational Qualification, o requisito ocupacional de buena fe. Es una excepción en la Ley de Derechos Civiles que permite la discriminación por motivos de sexo, religión o nacionalidad, si se considera razonablemente necesario, para el funcionamiento normal de esa empresa o negocio en particular. Hooters argumentó brillantemente que sus camareras no eran solo camareras, eran entretenedoras. Sostenían que ser mujer era una parte esencial del trabajo. Al igual que ser mujer, es un requisito para interpretar el papel de Wonder Woman en una película. Y durante mucho tiempo, los tribunales estuvieron de acuerdo. Esta laguna legal fue el foso que protegió su castillo durante décadas. Les permitió construir una marca multimillonaria sobre una base que, en cualquier otra industria, habría sido ilegal. Pero un foso solo te protege si el mundo exterior no cambia. ¿Y qué pasa cuando el cambio cultural empieza a derribar tus murallas? El mayor enemigo de Hooters no fue Twin Peaks, fue la inercia. La marca se vio atrapada en lo que se conoce como el dilema del innovador. Eran tan rentables haciendo lo que siempre habían hecho, que cualquier cambio parecía un riesgo demasiado grande. Tenían miedo de alienar a su base de clientes leales, un grupo demográfico cada vez más viejo y reducido. Modernizar el menú, los uniformes o la decoración podría ahuyentar a los puristas. Así que no hicieron nada. Esta es la economía del miedo. El miedo a cambiar es más fuerte que la promesa de crecer. Hooters se convirtió en un rehén de su propio éxito pasado. Eran como una banda de rock de los 70 que se niega a tocar canciones nuevas porque el público solo quiere escuchar Stairway to Heaven una vez más. El problema es que el público se hace viejo y, eventualmente, deja de ir a conciertos. Mientras tanto, nuevas generaciones con gustos diferentes y, crucialmente, valores diferentes, estaban creciendo. Y esas nuevas generaciones no solo no estaban interesadas en Hooters, empezaron a verlo como un problema. En 2003, en un acto de desesperación de marca que debería estudiarse en las escuelas de negocios como un ejemplo de lo que no se debe hacer, Hooters lanzó Hooters Air. El CEO, Robert Brooks, compró una pequeña aerolínea en quiebra por una suma considerable y la renombró. La idea era que los aviones, pintados con el logo del búho, serían vallas publicitarias voladoras. A bordo de cada vuelo, 2 Hooters Girls, vestidas con sus uniformes, ayudarían a las azafatas profesionales, que vestían uniformes más conservadores y organizarían juegos de trivia. Fue un fracaso colosal. Resulta que la gente elige una aerolínea por su seguridad, puntualidad y precio, no por la promesa de jugar al bingo con una camarera a 30,000 pies. La marca Hooters, asociada con cerveza, alitas y ligue, no inspiraba precisamente confianza en la ingeniería aeronáutica. Después de 3 años de pérdidas masivas, Hooters Air cerró en 2006, con una pérdida directa de más de $40 millones. Pero el costo real fue mucho mayor. Fue la manifestación física de una marca que había perdido completamente el rumbo. Si Hooters Air fue el error más espectacular, el intento de rebranding Hoots en 2017 fue el más triste. Crearon una versión fast casual, con un menú más limitado y, crucialmente, con empleados tanto hombres como mujeres vestidos con uniformes normales. Fue un intento de apaciguar a un público que nunca les interesó, y el resultado fue un concepto sin alma que fracasó rápidamente. ¿Qué le queda a un ícono caído en el mundo moderno? El futuro es sombrío. Para sobrevivir, necesitarían una reinvención tan radical que probablemente dejarían de ser Hooters. Tendrían que cambiar el nombre, el concepto y el modelo de negocio. ¿Qué queda de una marca si le quitas todo lo que la hizo famosa en primer lugar? Es una trampa de la que parece imposible escapar. Están condenados a encogerse lentamente, convirtiéndose en una curiosidad nostálgica, un museo de una época pasada. Y así volvemos al principio, al error de $427 millones. Hooters Air no fue la causa de la caída de Hooters. Fue el síntoma más visible de una enfermedad que llevaba años incubándose: la arrogancia y la incapacidad de adaptarse. Los 6 fundadores crearon Hooters como una broma, un lugar que se burlaba de sí mismo. Pero en algún punto del camino, la corporación que se apoderó de su idea empezó a tomarse el chiste demasiado en serio. Creyeron que su fórmula era inmortal. La gran lección de Hooters
Es una advertencia para cualquier marca, negocio o creador. El mundo no dejará de cambiar solo porque tú te sientas cómodo. Lo que te hizo exitoso ayer puede convertirse en tu mayor debilidad mañana. Hooters construyó un imperio sobre una fantasía de los 80, pero se olvidó de despertar cuando sonó la alarma del siglo XXI. Y ahora están pagando el precio. ¿Crees que Hooters puede reinventarse de alguna manera o es una causa perdida? Si te gustó este análisis, probablemente te interese porque los relojes inteligentes son una estafa. Te prometo que te dejará en shock.